También me gustaría mencionar que hoy estamos regresando al libro de Oseas. Ya pasamos 4 semanas en el libro de Jonás, viendo el otro lado de la moneda, lo que Dios estaba haciendo en Asiria y Nínive. Y ahora estamos regresando a Oseas y Israel. Y eso se encuentra en Oseas capítulo 4, versículos 1 a 19. Me gustaría mencionar una cosita más. Pues regresando al libro de Oseas, también estamos regresando al lenguaje del libro de Oseas. Y esa semana él va a hablar mucho de prostitutas y prostitución y cosas así. Pero me gustaría explicar una cosa. Aunque seguro había prostitución en Israel en ese día, pero pues viendo el contexto de Oseas 1 a 3, pues eso no es lo que Oseas principalmente tiene en mente. Cuando habla de la prostitución, cuando habla de prostitutas, lo que él está hablando principalmente es una prostitución de corazón, es decir, una infidelidad con Dios. Como Gomer con Oseas, también Dios está diciendo, están buscando a otros amantes, a otros dioses. Entonces, cada vez que hablamos de prostitución, pues sí, había, pero principalmente es de corazón. Con todo eso en mente, vamos a Oseas 4, versículos 1 a 19, otra vez. Oseas 4, versículos 1 a 19. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, porque por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes, en colinas, queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen tus hijas y cometen adulterio sus nueras. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con los sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Si tú, Israel, te prostituyes, que no resulta culpable Judá. No vayan a Gilgal, ni suben a Bet-aven, ni juran por la vida del Señor. Israel es tan indómito como una novia. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se queda con ellas. Cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución. Y hasta sus gobernantes aman la deshonra.
Por eso un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Hace años mi programa favorita de la televisión fue Seconds from Disaster, segundos para el desastre. Básicamente, en este programa, semana tras semana, investigaron desastres como desplomes de aviones, colapsos de edificios, incendios, cosas así. Ellos explicaron exactamente lo que pasó por una serie de pasos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este incendio, etcétera? Y en muchos de los episodios, casi todos los episodios, había señales de advertencia que deberían haber ayudado a las personas a evitar el desastre, pero muchas veces fueron ignoradas completamente por los oficiales. Uno de mis episodios favoritos se centró en las explosiones de gas que ocurrieron aquí en Guadalajara en el año 92. Y una cosa terrible de este desastre es que ellos tenían señales de advertencia no solamente horas antes, sino días antes. Personas estaban yendo con los gobernantes. Oye, hay algo mal, pero nadie les escuchó. Como saben, había un fuerte olor que hacía que las personas de la zona se sintieran enfermas. Pero los oficiales, los gobernantes, no prestaron nada de atención. No fue suficiente para convencerlos que había un problema terrible en la ciudad. Y ustedes saben lo que pasó. Empezaron a explotar las calles, la calle Gante, Río Nilo, toda esta sección de la ciudad. 8 kilómetros de calles y cientos de personas. En un sentido, podemos pensar en este capítulo, Oseas capítulo 4, como un episodio de segundos para el desastre. El Señor, por medio del profeta Oseas, estaba avisando a los líderes, oye, hay algo apestoso aquí, ¿no? Algo huele mal, tienen un problema, algo va a explotar aquí si no son cuidadosos. Spoiler alert, no quiero arruinar la historia, pero Israel va a explotar. Su pecado ha estado aumentando, y inmediatamente después del ministerio de Oseas, los asirios, quien arrepintieron bajo el ministerio de Jonás, van a venir y van a arrastrar a todos de Israel. Y ellos dejaron de existir como una propia nación hasta el día moderno. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar lo que pasó. Vamos a estudiar este desastre paso por paso. Y lo que vamos a ver es cómo podemos evitar el mismo desastre. Cómo podemos evitar lo que pasó con ellos en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia también. El proceso, los primeros pasos empiezan en versículos 1 a 3 y habla de ese olor terrible en Israel. Pero en este caso no fue los ciudadanos que estaban reportando lo que estaba pasando, sino Dios mismo. Él estaba diciéndoles con mucha claridad, tienen que arreglar algo va a explotar. Eso es lo que vemos en versículo 1 del texto. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Entonces, inmediatamente ellos no tenían que adivinar cuál era el problema. Dios habló abiertamente. Hay dos problemas principales. Una falta de amor y misericordia y fidelidad y una falta de conocimiento. Entonces, pero esos son problemas difíciles, ¿no? Porque el problema de un amor, una falta de amor, es un problema en el corazón, es algo interior, es algo que no se ve bien a veces. Y el otro, la falta de conocimiento, también es un problema de mente. Es algo interno, es un problema interno, no externo. Entonces, como los problemas reportados de la calle Gante en 92, el pueblo de Israel no vio los señales muy bien al principio, entonces Dios agregó algo. ¿Cuáles son las señales que Dios nos ha dado para revelarnos nuestros propios corazones, para revelarnos nuestras propias mentes?
¿Cómo podemos saber si algo está saliendo mal en el corazón o si algo está saliendo mal en la cabeza? Dios nos dio los 10 mandamientos como señales para decir, oye, esos son señales externas que algo está saliendo mal en mi vida. Entonces, ¿qué estaba pasando en Israel? Mira lo que dice en versículo 2. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. ¿Qué es eso? Son los 10 mandamientos. Él está diciendo, no, esos son focos rojos de alerta en la tabla de tu vida. No hay algo mal en la vida. Mira, está saliendo externamente lo que estaba en el corazón de todos ustedes. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Cuando una vida, una comunidad, una familia, una iglesia, cuando hay pecado tras pecado externo, cuando las cosas están saliendo fuera del control, ¿cuál es el fin? Santiago habló de eso en Santiago 1:15 cuando él dijo, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. Entonces esta multiplicación del pecado no va a terminar bien para Israel. Y sabemos que no terminó bien para Israel, destruyó todo el país. Pero nuestro texto dice algo raro de su pecado en versículo 3. Dice así, por tanto se resecará la tierra, se desfallecerán todos sus habitantes, morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Entonces, ¿por qué el pecado del pueblo está afectando hasta la tierra y hasta los animales? Eso parece muy raro, ¿no? Porque hoy en día normalmente pensamos en nuestro pecado como algo propio. Mi pecado afecta a mí. Tal vez si estoy pecando directamente contra otra persona, mi pecado va a afectar a ellos también, pero el pecado es algo personal. Pero la Biblia nunca habla así. Nuestro pecado siempre afecta a los alrededor de nosotros. En este caso, hasta la tierra, hasta los animales son afectados por el pecado del pueblo. ¿Cómo funciona? Podemos decir en una forma, es como tener un dolor del estómago, o un dolor de cabeza, o tal vez una infección en la garganta, lo que sea. Pues tal vez el problema está en un solo lugar, en la cabeza, pues en el estómago, en la garganta. Pero afecta a todo el cuerpo. Sabemos cuando tenemos una infección de garganta, afecta a todo el día, ¿no? Afecta a todo nuestro cuerpo, aunque el problema está en un solo lugar. Funciona así en cada familia, cada iglesia y cada vida. Podemos decir, no, mi pecado es algo propio, pero siempre está saliendo, sutilmente afectando a todos alrededor de nosotros. Pero personas me han preguntado, ¿pero cómo puede ser? Si no estoy pecando contra ti directamente, ¿cómo te estoy lastimando? ¿Cómo funciona eso? Bueno, recordamos lo que mencionamos de los 10 mandamientos hace algunas semanas. Los 10 mandamientos no solamente es una lista de cosas que necesitamos evitar. Eso es importante, que no adulteramos, no robamos, etcétera, ¿no? Pero también los 10 mandamientos nos enseñan cómo podemos edificar y amar a los alrededor de nosotros. Y si no estamos activamente edificando y amando a los alrededor de nosotros, no estamos fortaleciendo a la familia, no estamos haciendo más fuerte esta familia de Cristo Redentor, esta iglesia. Entonces, en mi momento de necesidad, a lo mejor no estás pecando contra mí, pero no vas a estar para ayudarme, para edificarme en esos momentos también. Entonces, por el hecho que no estamos activamente ayudando y apoyando los unos a los otros, todo el cuerpo empieza a debilitarse y empezamos a colapsar como comunidad. Porque si todo el cuerpo, podemos decir toda la comunidad de Israel pudo colapsar en ese entonces, también nosotros podemos como iglesia. Entonces debemos cuidarnos para mantenernos fuertes como cuerpo, para mantenernos fuertes como familia. Entonces vamos a ver esta anatomía de una iglesia fracasada, una comunidad fracasada, lo de Israel. Es lo que encontramos en los versículos 4, principalmente entre versículos 4 a 14, para entender estas señales de advertencia. ¿Qué debemos cuidar para asegurar que eso no va a pasar con nosotros?
Señal de advertencia número 1, una falta de conocimiento. ¿Por qué fueron destruidos los israelitas? Dios estaba muy claro en las razones. Fue una falta de conocimiento. Eso es donde empezó el problema. Y como podemos ver en varios versículos, no estamos hablando simplemente de la gente normal de Israel. Los líderes del pueblo también estaban participando activamente en la ignorancia del pueblo. Y esta ignorancia, la destrucción, todo es muy triste, ¿no? Pero hay algo aún más triste, la razón por la cual eran ignorantes. Mira lo que el versículo 6 dice. Dice que rechazaron el conocimiento. Entonces eran activos en su ignorancia. No fue como, oh, yo no sabía. No, ellos sabían y eligieron rechazar activamente la palabra de Dios. Entonces cuando la Biblia habla de la ignorancia, no es simplemente yo no sabía, es yo no quiero. Yo no quiero eso de la palabra de Dios. Y una iglesia que no conoce bien la palabra de Dios puede ser por yo no sabía, o más bien puede ser por yo no quiero algo de la palabra de Dios. Porque, de hecho, ninguno de nosotros podemos decir, oh, pues no hay recursos de la Biblia. Pues podemos ver miles y miles, o hasta millones de recursos que nos pueden enseñar de la Biblia. Y debemos activamente rechazar la palabra de Dios para mantener nuestra ignorancia. Una iglesia que no conoce muy bien la palabra de Dios es una iglesia en un peligro terrible. Me gustaría mencionar una palabra breve acerca de nuestra iglesia, acerca de nosotros aquí. Siguiendo el patrón del Nuevo Testamento, pues es nuestro hábito, pues votar, tener votaciones congregacionales para elegir nuevos líderes de nuestra iglesia de vez en cuando. Entonces, si nuestra iglesia tiene líderes malos, es nuestra propia culpa. Nosotros votamos para esas personas. Pero en el futuro, ¿cómo podemos asegurarnos un liderazgo fuerte aquí en la iglesia? ¿Cómo sabemos si un miembro de nuestra iglesia, si la persona a tu lado sería un candidato bueno o no? De hecho, no es principalmente si saben cómo manejar el dinero o no. O no, si son muy organizados o no. O si tienen buenas personalidades, o si son muy populares. Esas no son las cosas principales. Esas cosas están bien, no hay problema con esas cosas. Pero la cosa principal, lo que debemos ver, es que si esos hombres aman la palabra de Dios o no. Si entienden la palabra de Dios profundamente. Que sean fieles con la palabra de Dios, que sean capaces de enseñar la palabra a otros. Si elegimos a hombres que no son fieles a la palabra de Dios, no solamente van a mantenernos en la ignorancia, pero vamos a guiarnos en el pecado también. Eso es lo que menciona versículo 8. Menciona que los líderes malos no solamente estaban promoviendo la ignorancia, sino también estaban promoviendo el pecado. Y obviamente hoy en día los líderes de una iglesia no van a promover el pecado abiertamente, pero sí es cierto que en muchas iglesias hoy en día hasta los líderes están promoviendo activamente el pecado. ¿Pero cómo? La manera más común, la manera más popular para promover el pecado hoy en día en las iglesias es evitando la disciplina de la iglesia. Puede parecer compasivo, vamos a darles oportunidad tras oportunidad por año tras año tras año y nunca haciendo nada. Parece compasivo, pero la verdad no es nada compasivo. De hecho, es la manera más rápida o una de las maneras más rápidas para destruir espiritualmente una iglesia. Por ejemplo, si alguien está causando divisiones por el chisme, y si no hablamos con esa persona, y si dejamos las divisiones van a empeorarse, empeorarse, empeorarse. Un miembro que está cometiendo un pecado escandaloso público, pues no hablando con ellos, no trabajando con ellos, no cuidando y amando a ellos, ellos van a endurecerse cada vez más. Y otros van a ver este proceso y pensar, parece que el pecado no es tan mal como estaban mencionando en el púlpito. A lo mejor no necesito cuidarme tampoco.
Pero sabes que si una iglesia es una iglesia de Dios, y si Dios mismo está cuidando a la iglesia, aun si los líderes no quieren disciplinar a la gente, Dios mismo va a hacerlo. Él va a poner orden en la iglesia. Como dice en versículo 9, por eso les pediré cuentas cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor. Al principio este castigo parece terrible. Imagínate comiendo y comiendo, pero nunca pueden saciarse, nunca van a sentir saciado. Imagínate esta vida. O imagínate pecando, pero ni puedes disfrutar o beneficiarse del pecado. De hecho, es un castigo muy misericordioso. De hecho, es una bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque si alguien no está disfrutando su pecado, a lo mejor van a regresar a los caminos de Dios. O si alguien no está recibiendo un beneficio de su pecado, van a pensar, ¿por qué estoy haciendo eso? Yo voy a regresar a los caminos de Dios. Todavía queda esa posibilidad que van a volverse. Hebreos 12 habla de ese tipo de disciplina de Dios cuando dice, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos en efecto. Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina de Dios es nada agradable a veces, pero Dios nos está dando vida. Es decir, Dios todavía tiene algo para nosotros, todavía tiene un plan para nosotros, todavía está trabajando en todo su poder para regresarnos a su camino. Pero conocemos a lo mejor a personas que simplemente no quieren cambiar. No importa lo que dice Dios, no importa lo que dice otras personas, pues nadie puede decirles qué hacer. Entonces, ¿a quién van a escuchar? Eso nos lleva a la señal de advertencia número 2. Buscando otras palabras, no la palabra del Señor. Buscando su propia comodidad en lugar de glorificar a Dios. Honestamente, sabemos, la palabra de Dios puede hacernos un poquito incómodos en diferentes momentos. La palabra dice cosas que nos son difíciles de escuchar. La palabra nos pide cosas que son difíciles de hacer. Muchas veces simplemente no queremos escuchar. Pero ¿a quién podríamos escuchar? ¿A quién? ¿A cuál fuente vamos a buscar? Mira lo que Israel hizo, versículo 12. Empieza con mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Y este pedazo de palo le responde. Entonces, en lugar de escuchando a Dios, la gente empezó a escuchar fuentes necias de sabiduría. ¿Y cuáles son esas fuentes necias que nosotros a veces escuchamos? Puede ser la voz de la sociedad. He escuchado a personas repitiendo pues las palabras de la sociedad, pues hablando como si fuera el cristianismo. Nada que sale de la Biblia, solo que sale de la sociedad, pero están haciendo conexiones entre los dos, o algo que sale nada más de mi propia mente, ¿no? Esas son mis opiniones. Fuentes necias de información y de sabiduría. Pero ellos quieren cualquier fuente, menos la palabra de Dios.
como mencionamos, la palabra nos hace incómodos a veces, entonces, pues para nuestra comodidad simplemente dejamos de escuchar. Es como lo que vimos más temprano en el texto, empieza con una desconexión con la palabra de Dios y después empiezan las acciones peligrosas para nosotros. Eso es lo que pasó en versículo 12, la segunda parte dice, su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Entonces, ellos querían ser libres de Dios, libres de sus reglas. Dios, yo no quiero escuchar nada de ti, yo voy a dirigir a mi propia vida. ¿Sabes qué? Pues las personas que no quieren estar bajo la autoridad de Dios, no estamos hablando principalmente que es personas que dicen, yo no quiero escuchar a Dios, yo quiero ser narcotraficante. No, en la mayoría de los casos, las personas que quieren separarse de la autoridad de Dios, todavía quieren algo religioso, algo espiritual. En la mayoría de los casos, quieren a un Dios y un Diosito, pero no a Cristo, no quieren someterse a Cristo. Versículo 13 habla de estas personas cuando dice, en la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, etc. Aquí podemos ver personas haciendo cosas religiosas. Ellos quieren una conexión con lo espiritual, pero están haciendo en la manera que ellos quieren, algo cómodo, algo a su estilo. Necesitamos preguntarnos, ¿está mal eso? ¿Está mal elegir mi propio camino en lugar de someterme a la autoridad de Dios? Una pregunta. ¿Dios va a castigar a esas personas? ¿Dios va a castigar a las personas que no quieren seguir a sus caminos, que no quieren estar bajo su autoridad? La respuesta del texto es sorprendente, de hecho. Dice que no. Dios no va a castigar a esas personas. Eso es lo que dice en versículo 14. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Podemos decir, espérame un momento, ¿en serio? Pues esas personas han completamente salido de la autoridad de Dios, están viviendo en pecado abierto. ¿Dios no va a castigar a esas personas? Pues no siendo castigado suena muy bien, ¿no? Al pecador, ¿qué está pasando? En la realidad es cierto, en la vida muchas veces Dios no va a castigar a estas personas. Y de hecho es la peor condena de Dios en esta vida, cuando se sienten completamente cómodos en su pecado. Cuando Dios no está molestando la conciencia de alguien, cuando Dios deja de hablar con sus corazones, cuando Dios deja de mostrarles el camino, eso es la condena peor de Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque como vemos hace poco en versículos 9 y 10, cuando Dios estaba quitando el placer del pecado, cuando Dios todavía estaba quitando los beneficios del pecado, todavía había una oportunidad para el arrepentimiento. Para la persona cómoda en su pecado, nunca va a arrepentirse, no tiene la razón, no piensan que hay algo mal. Y van a vivir exactamente como los de este texto, en la ignorancia de la palabra de Dios. No va a molestarles, van a vivir en su comodidad, en su ignorancia con su pecado. Y como el fin del versículo 14 dice, es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Siendo cómodo con el pecado es una tragedia total. Eso nos lleva al punto final de nuestro texto. ¿Qué está pasando aquí? Dios sabe el futuro. Él sabe que Israel no va a arrepentirse de sus pecados. Ellos van a endurecerse hasta Asiria viene para arrastrarles. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué Dios envió a Oseas? ¿Por qué Dios pidió a este pobre profeta vivir un matrimonio miserable con esa mujer infiel, siguiéndole vez tras vez a su pecado, pues rogándole regresar a la casa, pues predicando, no solamente día tras día, no solamente mes tras mes, ni año tras año, década tras década, Oseas estaba clamando al pueblo de Israel,
y Dios sabía que no va a tener éxito. Entonces, ¿por qué Dios pidió eso de este pobre hombre? ¿Por qué Dios hizo todo eso si Él sabe al 100% que no van a arrepentirse? ¿Qué está pasando? Podemos ver parte de la respuesta en versículo 15, donde dice, si tú, Israel, te prostituyes, que no resulte culpable Judá. Eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, en nuestro estudio sobre Oseas. Dios está hablando por medio de Oseas al pueblo de Israel, pero otro grupo está escuchando la conversación, los de Judá. Y aunque Él está hablando con Israel, entendemos que las señales, no es como Israel, ellos son los malos y de Judá son los buenos, no. Los dos eran pueblos apestosos con el pecado. Las señales de advertencia estaban saliendo de los dos lados. Israel nunca quería escuchar la voz del Señor, pero Judá todavía tenía una oportunidad. ¿Ellos van a volverse a Dios o no? Pues es interesante que ellos sí volvieron, pero ¿qué necesitaban hacer? O podemos preguntarnos, ¿qué necesitamos nosotros hacer en esos casos? Cuando esas señales de advertencia están saliendo de nuestras vidas, ¿qué necesitamos hacer? La respuesta es un poquito rara, se encuentra en versículo 15. No vayan a Gilgal, ni suben a Bet-Aven. Gilgal y Betel eran dos ciudades en Israel que tenían un significado religioso muy importante. ¿Qué pasó en Gilgal? ¿Qué pasó en esta ciudad? Esa fue una de las ciudades primeras que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Y en este pueblo eran circuncidados todos los hombres del pueblo de Israel, no en Egipto, no en el desierto, en Gilgal. Entonces, eso fue sinónimo con su circuncisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje para Judá? Nunca deben regresar a Gilgal. ¿Qué quiere decir el Señor? Si hay señales de advertencia en tu vida, no debes confiar en el pasado, en un ritual religioso que has hecho. Rituales religiosos no te van a salvar en esos momentos. Si toda tu vida está gritando que no tienes una relación con Dios, no importa el ritual que has hecho, pues una persona puede decir, tal vez hay personas aquí en este cuarto, en este momento, yo no sé, pero tal vez, que dicen, ¿sabes qué? Realmente no leo mucho la palabra de Dios. A veces llevo mi Biblia a la iglesia, pero eso es casi todo y ni lo abro porque tengo pues la letra en la pantalla, entonces no lo necesito, no la necesito realmente. Y sí, tengo una relación con Dios, pero no hace una diferencia muy grave en mi vida. No hago mis decisiones basadas en lo que la Biblia dice y lo que Dios dice, entonces Dios no hace pues buena diferencia en mi vida realmente. Ellos piensan, bueno, ¿sabes qué? Estoy bien. ¿Por qué? Porque yo he sido bautizado. Una vez en la iglesia yo hice una profesión de fe, yo recibí el bautismo. Eso no te va a salvar si no tienes una relación viviente con Dios. Entonces, si es tu caso, si tu cristianismo no está haciendo ningún cambio en tu vida, si empiezas pecado tras pecado saliendo de tu vida sin frenos, mi consejo para ti es, debemos no regresar a Gilgal, debemos seguir al Señor, no confiando solamente en rituales religiosos, sino en una relación viva con Dios. La otra ciudad, Betel, tiene un significado interesante. Significa casa de Dios. Eso fue donde el patriarca Jacob construyó un altar al Señor y hizo sacrificios. Pero en nuestro texto, Oseas cambió el nombre de Betel a Bet-Aven, que dice la casa de la maldad. Podemos traducirlo de esta forma, la casa de maldad en lugar de la casa de Dios. Otra vez, ¿cuál es el mensaje de Judá?
Pues no importa los sacrificios que has hecho en el pasado. Tú puedes hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Eso no te va a ayudar. Si tu vida está diciendo, declarando abiertamente que no eres de Dios, no importa, pues el servicio, lo que has hecho para el Dios en el pasado, no es suficiente para hacernos aceptables ante Dios. ¿Qué necesitaba hacer Judá? Ellos necesitaban separarse de su hermana Israel. Ellos necesitaban hacer una separación entre ellos y el pecado de Israel. Como versículo 16 dice, Israel es tan indómito como una novilla. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Y sí, Judá hizo exactamente eso. Históricamente separaron a Israel, dijeron, ¿sabes qué? No estamos conectados. Y ellos arrepintieron como nación, y ellos no sufrieron lo de Asiria como Israel. Pero ¿sabes qué? A pesar de su arrepentimiento, a pesar de todos sus esfuerzos, no funcionó. Funcionó por un rato, claro, pero un poquito más que 100 años después, ellos también, como su hermana Israel, cayeron en el pecado y fueron conquistados, no por Asiria, sino por Babilonia. Como Judá, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es ser obediente, ¿no? Pero ¿sabes que nuestra obediencia nunca es suficiente? La obediencia de Judá no fue suficiente, ni nuestra obediencia. Entonces, ¿no hay esperanza para Judá? ¿No hay esperanza para nosotros? Claro que sí. Pero ¿en dónde está nuestra esperanza? Muchos años después del ministerio de Oseas, llegó otro Oseas. El mismo nombre con una diferencia pequeña, pero nosotros pronunciamos como Jesús. Jesús llegó, ¿y cuál fue su título? Entre otros títulos, el león de la tribu de Judá. Él llegó para rescatar a este pueblo, a rescatar a Judá. Y este león nació en el medio de un pueblo de novillas como nosotros. Pero no vivió como león, vivió como cordero. El cordero perfecto que nunca podríamos ser. Hay un servicio de adoración poderoso que encontramos en Apocalipsis 5. Todos en el cielo están cantando alabanzas al Señor. Pues alguien anunció, aquí viene el león de la tribu de Judá. Y todos vieron, pero no vieron a un león. Vieron a un cordero. Se convirtió a un cordero sacrificado por nuestros pecados. Pues imagínate, esperando un león y solo recibes a un cordero, pero ellos sabían, no. Ese cordero es algo radical, es el cordero más importante, es Jesús mismo. Una porción de la canción que cantaron en este momento dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos entender de ese texto de Oseas capítulo 4? Necesitamos entender que no es principalmente una historia que nos enseña cómo evitar desastres como el desastre que destruyó al pueblo de Israel. Eso no es el punto principal de este texto. Es una historia de alabanza al león de la tribu de Judá, que fue sacrificado por el desastre que nosotros hicimos. Como iglesia, claro que buscamos evitar los desastres, pero no para obtener algo, sino como un acto de adoración para este Cordero que sufrió por nosotros, que Él recibe lo que merece. Oremos. Oh Dios, estábamos a punto de fracasarnos individualmente, como familia. Pero Dios, has tenido misericordia sobre nosotros. Siempre estás buscando nuestro bien.
No merecemos tu amor, no merecemos tu misericordia, no merecemos tu salvación. Pero Dios, es un gozo poder estar en tu templo como piedras vivas de tu templo, aquí proclamando la gloria de quien nos salvó. Ayúdenos, Dios, evitar los desastres que nos están buscando, no para entrar en el cielo. Eso, nuestra entrada ya es comprada por la sangre de tu Hijo. Pero ayúdanos, Dios, a hacer todo para tu gloria, vivir como ciudadanos de esa ciudad eterna que has construido y nos está esperando. Entendemos, Dios, que eso simplemente es posible solo por el esfuerzo de tu Espíritu Santo trabajando en nosotros y por el sacrificio que tu Hijo hizo hace mucho tiempo. Gracias, Dios. Gracias por hacernos una familia en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.